Hola, mi nombre es Isabela Cueso y esto es Una Voz Podcast, donde tu voz y la mía pueden ser usadas para hablar de Jesús. Y este podcast nació porque todos tenemos una voz, pero ¿por qué no usarla para hablar de Jesús, que es nuestro Salvador? Y en este primer episodio tengo una invitada súper especial llamada Liz Ramírez. Hola Isa, qué privilegio estar en tu podcast y que sea la primera vez que puedo estar aquí acompañándote. Para mí es más que un privilegio tenerte, ya que Liz ha sido una persona que me ha acompañado mucho en mi proceso, en mi caminar, en mi sanidad. Liz me ha visto llorar, me ha visto patalear, me ha visto decir no puedo más, pero también me ha visto reír, me ha visto con el gozo de Dios. Estoy feliz de tenerte. No, y para mí en serio que es una bendición y ver todo el crecimiento que has tenido y ver cómo eso está dando fruto en tu vida y pues que no se quedó ahí, sino que lo estás amplificando para que otros te escuchen. Amén. Y hoy en este episodio queremos hablar sobre la sanidad, ya que Liz ha estado mucho en mi proceso de sanidad, ¿por qué no hablar sobre eso, no? Pero para empezar, quiero recordar un poquito la historia de la mujer que le derramó el perfume al Señor, cuando fue a donde Jesús y le derramó su perfume. Algo que me impactaba mucho es de que la mujer, cuando fue directamente a Jesús, ella lo derramó, lloró, ella hizo todo, pero empezaron a levantarse voces. Empezaron a levantarse voces de rechazo, de por qué mejor no le da el perfume a los pobres, por qué mejor no se lo da a esto, a lo otro, y empezaron a escucharse las voces o las etiquetas que normalmente escuchamos. Pero a ella no le importó nada de eso, porque ella sabía que la única voz que tenía que escuchar y la única voz que podía sanar era Jesús. Entonces, eso me recordó mucho de que hay muchas voces en este mundo, muchas etiquetas que nos van a poner, muchas etiquetas que nos van a causar heridas, muchas etiquetas o palabras que de pronto eran bobadas, pero realmente nos marcó, pero existe la voz de Jesús que todo lo sana. Y con eso quiero hacerte una pregunta. Claro, Isa. Y quiero que me digas si recuerdas alguna palabra que te marcó en tu vida. Cuéntanos un poquito. Bueno, pensando en alguna palabra específica, realmente recuerdo cuando era chiquita de pronto cosas que me decían, porque yo era súper tímida, era súper callada, pero de hecho de bebé no era así, yo era más espontánea, yo miro mis fotos de bebé y era la que posaba, o sea, nada que ver, ¿no? Pero después veo años que voy creciendo y veo que mi familia me empieza a decir como, no, la niña que se le comieron los dientes los ratones, o sea, y sentí que no solo con las palabras, sino por un lado lo que hoy pues uno dice bullying, pero pues en nuestros países es como que no, se la montaron, normal, sí. ¿sí, no? Pero, y como que se ve normal, pero pues uno de chiquito no sabe eso, ¿no? Entonces esas palabras que empezaron a marcar como que ay, qué bobita, ay, llora por todo, empezaron a marcarme desde pequeña y pues claro, pues yo no sabía, entonces yo me quedaba callada. Pero después también ver que de pronto por el otro lado mis papás como que me protegían mucho. Entonces fueron no solo las palabras, sino las acciones que me empezaron a decir en mi mente como, no, no eres capaz, no, no eres suficiente, no, ¿para qué hablas? Si cada vez que la hablas la vas a embarrar, o cada vez que vas a decir algo como para qué, tu voz no cuenta, ¿no? Entonces como que, o sea, desde pequeña, ¿no? Además, cuando uno es pequeño, pues uno quiere ser espontáneo, pero empecé a sentirme reprimida. Es que yo creo que eso es o sea, cuando nosotros empezamos a escuchar esas cosas, ya lo vemos como, ya creemos que esa es la verdad. Y cuando creemos que esa es la verdad, ya empezamos a creerlo nosotros. Por ejemplo, a mí por mucho tiempo me decían, no, es que tu carácter es muy mal genial, es muy como explosiva, que no sé qué, que lo otro. Entonces yo dije, no, pues yo soy así, me lo creo, pues lo hago, ¿no? Lo que uno empieza ya a escuchar, se lo empieza a creer y empieza a actuar a eso. Entonces yo creo que de verdad tiene mucho poder eso. Total, y es la influencia de todo, o sea, de las palabras que recibimos, del ambiente donde crecemos, la cultura, y pues de un otro modo, o sea, obviamente también tenemos un temperamento, ¿no? Entonces el temperamento también cuenta, pero entonces nos empiezan a tachar el temperamento. Entonces yo creo que esas voces van contando ahí. ¿Y en qué momento te diste cuenta que estabas repitiendo esas voces que te estaban diciendo? Yo creo que ni siquiera fue, o sea, niña, joven, uno no sabe. Realmente es cuando ya ni siquiera te puedo decir que
además de que yo crecí siendo cristiana, pero realmente cuando llegué a este país ya fue más un encuentro más cercano, más real. Pero yo te puedo decir que fue más en los totacitos de la vida, ¿no? Okay. Como que y en la relación con las personas, en atreverme a hacer cosas que de pronto me sentía insegura y enfrentarme a esas voces. Entonces ahí fue donde como que me empecé a dar cuenta como, o sea, si me atrevía a hacer algo de lo cual antes yo pensaba que no iba a ser capaz, enfrentarme a esas voces. Si tenía una decisión que tomar, enfrentarme a las voces y no depender de mis autoridades, ¿no? Okay. Entonces, en medio del día a día, en medio de las decisiones que tú vas tomando, tienes que tomar porque vas creciendo, porque Dios te está encaminando a algo y sobre todo en decisiones importantes, ¿no? Porque tú, o sea, y también es como, y Dios me dijo, no, pero realmente Dios te dijo. Entonces, por ejemplo, la mujer, ¡boom!, lo más valioso. Pero, o sea, fue súper señalada por otros. Eso, qué pena, pero eso lo podemos ver en el mundo, pero muchas veces también lo podemos ver dentro, en las familias, qué pena, pero también a veces de pronto en la iglesia. O sea, podemos ver el señalamiento, pero entonces ahí es donde me enfrento yo y me empiezo a enfrentar en que vos estoy escuchando. O sea, porque créeme que yo fui muy people pleaser. Okay. O sea, muy quiero agradar a las personas. Y darme cuenta de eso me dolió, porque al principio fue como, sí soy, pero ya después como que el Espíritu Santo te empieza a quitar el velo de, además de que eso cansa, eso se vuelve súper desgastante tratar de agradar a todo el mundo y darte cuenta que eso no se puede. ¿Y cuál fue tu proceso para esa sanidad? O sea, como tú dijiste, como ya, sané la herida, ya. Bueno, la verdad es que ha sido un proceso largo. Te digo que hay días que lo sigo trabajando, porque no es como que, no, hay días que todavía lo sigo trabajando. Pero primero fue el darme cuenta, el que el Espíritu Santo me revelara. Okay. Entonces ya fue el llegar al nivel de cansancio además de que habían decisiones que yo me empecé a sentir juzgada, señalada. Y esa voz tan intensa me tenía muy cansada, porque mi mente entonces no paraba. ¿Qué van a pensar? Y no estaba disfrutando de lo que Dios me estaba dando por pensar en esas voces. Entonces empezaba la confusión, la duda. Entonces yo creo que ha sido un proceso de aprender, atreverme a seguir la voz de Dios, a pesar de que sigo escuchando esas voces. Sí, sí, yo creo que sí, literalmente lo que acabas de decir. Y justo este podcast, creo que tuve muchas personas donde dijeron como no es el tiempo, como que mejor no, porque no haces esto, porque no haces lo otro, pero como que realmente yo escuché la voz de Dios, y cuando uno escucha la voz de Dios, uno hay que obedecer inmediatamente. Entonces, sí me pasó que obviamente muchas personas se levantaron a decir esto no es el momento, este no es el tiempo, sí, pero también es saber, cuando uno tiene más intimidad con el Señor, uno puede saber cuando Dios te está hablando, ¿no? Uno no dice, muchas personas dicen como, ay no, yo quiero escuchar a Dios, yo quiero que me hable, que me revele, que esto, pero ¿qué estás haciendo para escucharlo? Esperan que si va a llegar de la noche a la mañana, Dios me dijo, ¿no? O sea, puede pasar, obviamente, no digo que no, pero para tener una relación y una intimidad con Él tienes que ir a la palabra, tienes que buscar de Dios para saber qué es lo que te está hablando. Nosotros no podemos decir escuchamos la voz de Dios cuando ni siquiera leemos la palabra. Total. No podemos decir Dios me dijo o tengo que hacer esto cuando ni siquiera leemos la palabra. Sí me pasó, pero gracias a Dios estoy en el podcast, estoy siendo obediente. Y quiero saber, Liz, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando escuchaste a Dios hablar en tu herida? Yo me relaciono mucho con la mujer samaritana. Ay, yo también. Porque creo que es eso, para mí fue eso, tú ves que la mujer samaritana va al pozo todos los días, yo no sé por cuánto tiempo fue, ¿no? Iba en un lugar donde ella cargaba vergüenza, pero cargaba esclavitud. Y para mí fue eso mi vida mucho tiempo, inclusive dentro de la iglesia. O sea, yo creo que yo iba a la iglesia y de una otra manera había como una careta donde sí, voy, sirvo, no sé qué, pero estaba, además de que yo jugaba tenis profesional, entonces era como, no, pero
era una esclavitud constante, donde nada me satisfacía. Entonces llega el punto donde yo me siento muy cansada y Dios me empieza a confrontar, así como la mujer samaritana llega y es el encuentro, ¿no? Es el encuentro donde nada te satisface, donde estás tú cansada, además de que iba a un momento del día donde nadie estaba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo entrenaba y yo muchas veces estaba sola, me sentía sola. Pero esa era mi propia esclavitud, impropiamente, hasta que Jesús realmente como que ya me llega al punto de encuentro de ese cansancio y como, así como la mujer samaritana, dame esa agua y como que, pero me gusta porque Jesús la confrontó, ¿no? Entonces le dijo que de que estaba casada, ¿no? Entonces es un encuentro de confrontación en amor. Entonces creo que para mí fue ese encuentro, además de que he tenido varios, yo creo que uno tiene muchos encuentros, ¿no? Pero varios que sí marcan, y donde ese encuentro primero me confrontó, entonces lo que te digo, me reveló como tengo un vacío, mejor dicho, del tamaño precisamente de Dios, ¿no? Pero lo estoy tratando de llenar, tengo ídolos. Entonces, claro, el ídolo del hombre, ¿no? Entonces hago lo que el hombre me diga porque quiero agradarlo. Entonces fue la confrontación de muchas cosas y también la confrontación de las heridas pasadas. Entonces ha sido para mí un proceso de como la confrontación, pero el amor de Dios, donde también en esa herida Él la toca, pero es como yo estuve ahí contigo. O sea, como que yo estuve ahí contigo cuando te hicieron esto. Y me hace ver el amor de Él. Cuando esa narrativa la cambia en mi cerebro, empieza a ver esa sanidad. Porque también hubo momentos donde me puse de víctima y me quedé ahí. Entonces esa voz de, ay, es que me hicieron, no. También como que el amor de Él sana y te libera. Y lo mismo que con la samaritana. Ella dijo tal cual, va y cuenta lo que Jesús dijo de ella. Ella no estaba así como que, o sea, estaba diciendo un testimonio que ni siquiera estaba como completo, pero fue el hecho de abrirse en libertad sin vergüenza. Es que nosotros, o sea, muchas veces también, por ejemplo, digamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, obviamente vemos como la ira de Dios, vemos el Dios justo, pero después cuando viene Jesús conocemos que es amor y muchas veces nosotros, por ejemplo, digamos en que cuando pecamos o esto o lo otro, se viene que mucho la culpa, se viene muy lo malo, se viene no, Dios me va a castigar, Dios me va a hacer esto, pero en realidad Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, o sea, literal nos amó tanto que mandó a Jesús, a su hijo, a morir por nosotros. Total, o sea, nos ama tanto, pero lo vemos mucho como, no, esto, lo otro, pero en realidad, o sea, Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de perdón, y si Dios es así, cuando algo que me impactaba mucho también al leer el de la mujer es que dice que ella rompió el frasco, ¿sí? Ella rompió el frasco y le regó el perfume, pero como que lo que me impactaba, por decir así, era de que yo lo miraba como cuando lo rompió, estaba roto y se lo derramó a Jesús, porque ella sabía que Jesús era el único que podía volver a repararlo, que sabía que Jesús era el único que podía sanarla. Ella no tuvo ni siquiera que hablar, ella solamente se rindió a él. Es lo que me encantó. Me gusta, nada más que me encanta esa palabra que estás usando, la rendición, ¿no? Como que al final del cabo realmente lo que Dios busca de nosotros son corazones rendidos y entregar lo que más nos cuesta. Y la primera cosa, digamos, es obviamente porque yo pasé por un proceso con Liz de sanidad súper grande por días. Y lo primero es obviamente reconocerlo y también estar dispuestos a pasar por ese proceso, porque la sanidad duele. O sea, nadie dijo que la sanidad iba a ser fácil, ya, estoy sana, no. La sanidad duele, la sanidad cuesta, pero después se va a ver el resultado, después vamos a ver la cicatriz, literalmente así. Sí, y me gusta también porque es eso, uno puede vivir tal cual creció y decir, no, así soy yo, hasta que Dios te revela como, no, mira, esto hay que solucionarlo, ¿no? Pero el solucionarlo o tocar esa herida requiere enfrentar otra vez un dolor que estuvo ahí guardadito por mucho tiempo. Y enfrentar ese dolor es algo a lo que le huimos. Porque decimos, no, o sea, ese trauma, ese dolor, ¿para qué enfrentarlo? Ahora es enfrentarlo y tener ya después la madurez de decir, ya eso no me define. Exacto. Porque podemos caer como en, no, entonces me hicieron, no, entonces ya es tomar la responsabilidad de
sí me pasó esto, sí la embarré en esto, pero ya como que decir, no, pero Jesús pagó por eso. Ujú, Ya cambia la narrativa total. y ya uno, la cicatriz, lo que tú dices. Y también me recuerda mucho en que de pronto también cogemos a veces el papel de víctimas, ¿no? Que Sí. me recordabas ahí porque que mis papás me hicieron esto, o sea, mis papás por mucho tiempo estuvieron divorciados, gracias a Dios, Dios les devolvió el matrimonio, pero entonces yo podría tener la excusa de no, mis papás se divorciaron y yo pasé por este trauma, esta herida, esto otro, ellos tienen la culpa, entonces no me voy a quedar así, pero en realidad es que Dios no le gusta a las víctimas, o sea, Mm, nosotros no tenemos que ser por lo que, digamos, vivimos, algo así, sino que realmente nosotros podemos cambiar la historia con Jesús, total. porque sin Jesús No. baila, mal. Sí. Pero nosotros podemos cambiar la historia con Jesús, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Obviamente viví esto, pasé esto, mis padres hicieron esto, pero puedo ser diferente, yo puedo darle a mis hijos un futuro diferente, yo puedo sanar para que mis hijos nazcan sanos, no tengan que cargar con las cargas que yo viví. Y escuchándote decir eso, me viene a la mente la historia del paralítico que estuvo por, creo que 38 años, no me acuerdo muy bien, pero o sea, imagínate, o sea, ustedes son una generación más joven, yo pues ya estoy, digamos que un poquito más, pero también es ver, porque pues muchas veces también me habló, o sea, mucho tiempo donde uno se siente estancado, que digamos que eso sí es como más mi generación, que Ujú, vi que hubo mucho estancamiento. Y es por eso mismo, porque nos quedábamos como, ah, es que me hicieron, es que no puedo, ¿no? Entonces en ese ujú, papel de víctima, pero también es la obediencia, porque Jesús viene y total. dice, toma tu cabilla y levántate. Entonces es cuando a mí me cautiva la voz de Dios, una palabra de Dios tiene el poder de sanar, pero cuando tú realmente la recibes y Wow. la crees, entonces tú obedeces, reaccionas a esa palabra y tú tienes la capacidad de hacerlo. Y créeme que No. me habla, o sea... Ay, no. Tengo otra preguntita para ti, Liz. Claro, ¿Cómo sabes hoy distinguir la voz de Dios a la voz de tus heridas? ok. Eso también ha sido, bueno, todo es un proceso con Dios, ¿no? Pero creo que ha sido mucho la palabra. O Total. sea, siempre me ha llevado la palabra, más de que recientemente escuché algo de un científico y es que el 80% de las cosas que uno piensa pueden ser falsas. Ujú, Entonces es como que, además lo que nos han enseñado de pronto también la iglesia, ¿no? Tu opinión no está en la Biblia, ¿no? Entonces uno es súper cambiante. Entonces, claro, mis heridas son el lugar perfecto o la plataforma perfecta para que el enemigo venga y me hable, porque él mm, conoce todas mis heridas. Entonces, él sabe que, uy, mira cómo te miraron, mira, te ignoraron, entonces, ¡buah! ¿No? Me empieza a exacto. hablar la voz de la herida, la voz de la inseguridad, la voz de la comparación, ¿no? Entonces, a medida que tú vas reconociendo tus heridas, puedes darte cuenta, no, esta voz no viene de Dios, Dios no diría eso. Pero para Ujú, eso es lo que tú decías antes. Uno tiene que conocer la palabra. Si uno no conoce la palabra, también lo que nos han enseñado, es muy fácil ser engañado. sí, Y a veces todavía tenemos nuestras luchas. O sea, pero eso es lo que nos lleva a ser dependientes de Dios y exacto. a reconocer cada día más la voz de Dios. Y conocer la palabra también en el sentido, porque mucha gente, por ejemplo, la lee, ay, sí, amén, ya. Pero no hubo cambio, no hubo transformación, no hubo práctica, nada. Porque yo creo que por mucho tiempo, por ejemplo, me pasó a mí de que yo decía, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que ama, o sea, murió por mí y todo. Pero, y la palabra lo decía, yo lo leía, yo, ay, Dios te ama, tú eres la niña la niña de sus ojos, que no sé qué, que lo otro. Pero yo decía, amén, amén. Y como que creía que sí, que era verdad, pero nunca creía que era para mí. Mm, Entonces nunca podía vivirlo. O sea, yo sabía que era un Dios de amor para los demás, pero no no, creía que era un Dios de amor para para mí, no ti. creía que me amaba. Entonces, cuando yo no creía eso, entonces, o sea, no vivía conforme a eso. Entonces, obviamente, por ejemplo, digamos que los niños, que los hombres, o sea, venía alguien a decir algo y yo ya embobada o tragada porque, oh, me ama, oh, pero porque todavía no había reconocido el amor verdadero que era Jesús. Pero es eso, o sea, es leer la palabra, pero también creerla, porque cuando tú la empiezas a creer, la empiezas a vivir. Y ya cuando la empiezas a vivir, literalmente es vivir con Jesús, caminar, santidad en plenitud, en todo, literal. Total. Y eso es relación. Algo que escuchaba era
realmente Jesús vino y el caminar con Jesús es lo que nos transforma. Entonces es porque nosotros recibimos a Jesús y tenemos la salvación, sí, tenemos la palabra, pero realmente lo que dice también la palabra de Dios, ¿no? Sean renovados mediante la transformación de su mente, pero yo creo que eso es algo diario y que sucede cada vez que nos encontramos a circunstancias que nos tocan las heridas, que nos confrontan para ver que si ponemos en práctica o no. Y cuando logramos ponerlo en práctica, se fortalece ese principio, pero si no lo ponemos en práctica, a veces como que nos destrozamos. Sí. No, sí. Qué sabiduría, Liz, literal. O sea, gracias a Dios te traje a mi podcast. Los procesos, ¿no? Bueno, Liz, y ahora para contarles a los que nos están viendo, cuéntanos, ¿qué le dirías a alguien que todavía vive gobernado por voces del pasado? Yo realmente le diría que entre en esa intimidad con Jesús, donde tiene la relación, pero también se rodea de personas sabias. La palabra de Dios dice que el que con sabios se une, pues sabio se vuelve. Creo que es tener esas relaciones sabias para sanar, porque el estar alrededor de esas personas te va a permitir conocer también una identidad sana, pero sobre todo cerca a Jesús. Realmente ser muy intencional en buscarlo. Yo creo que cuando uno ora de corazón, cuando uno se abre y es vulnerable, así como era David, Dios escucha. Dios escucha y Dios ve tu dolor. Yo me acuerdo muchas veces que teníamos de pronto esas sesiones y después íbamos a la prédica y yo era como testigo de cómo Dios te hablaba y era como, wow. O sea, yo realmente era testigo de lo que Dios estaba haciendo en tu vida, pero es eso. Y también tener de pronto esa persona. Yo no hablo de, o sea, de realmente tener una mentora, un mentor, una persona que tú digas, que tú puedas ir y abrirte y ser vulnerable, porque yo creo que todos necesitamos, pero sobre todo Jesús, o sea. Sí, yo creo que eso también nos cuesta mucho, pues yo creo que digamos, por ejemplo, a mí al principio, el yo abrirme con alguien, el yo, mira, que te cuento mis problemas, aquí te cuento mis heridas, aquí te cuento todo, es difícil, pero por eso yo creo que me sirvió mucho primero encontrar a Jesús, tener una intimidad con Él, porque también obviamente uno tiene que aprender a rendir cuentas, uno tiene que ir donde hay autoridades, donde la palabra lo dice. Cuando uno empieza a tener esa intimidad con Dios, ya es más fácil uno poder ir a hablar con los demás, porque al fin y al cabo tú necesitas a alguien que te escuche, tú necesitas a alguien con quien hablar, con quien tú y yo tenemos problemas, ok, cómo nos levantamos juntas, estar hermanos en Cristo, de que nos podamos levantar juntos, literal. Total, y yo creo que en la palabra de Dios está, ¿no? O sea, no recuerdo muy bien, pero siempre tener alguien, o sea, la autoridad. Entonces, por ejemplo, Timoteo con Pablo, ¿no? Pero también tener alguien con el que batallas, porque tú necesitas tener ese compañero de batalla, pero también alguien al que le das. Entonces es tener como esas tres y obviamente, pues siempre lo principal que es Jesús. Sí, literal, porque sin Jesús vivimos vacíos, vivimos en destrucción, vivimos quebrantados, con dolor, heridas, pero literal, Jesús es el único que puede llenar eso. Y esto es una invitación para ustedes, para que realmente se evalúen y miren qué voz están escuchando. Si están escuchando la voz del mundo, si están escuchando las etiquetas que les ponen los demás, o si realmente están escuchando la voz de Jesús. La voz de Jesús es una voz que sana, una voz que limpia, una voz que cubre con gracia y con amor. Y realmente es una invitación para que lo busquen más a Él, para que tengan más intimidad con Él, para que puedan leer su palabra, para que Él les pueda hablar, para que ustedes puedan escuchar, pero también puedan obedecer. Y espero que les haya gustado este episodio. Suscríbanse, denle like. Y gracias por venir, Liz. Estás más que invitada al podcast. Cuando quieras venir a otro episodio, más que bienvenida. Es un privilegio, es un honor. Me encanta hablar contigo. ¿Cuántas veces no hablamos? ¿Cuántas veces no me viste llorando? Con tu cara que me veías, ella va a salir y yo no voy a salir. Pero es un privilegio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Isa. Realmente lo que te digo, de corazón, para mí también es un privilegio, es una bendición. Y claro, cuenta conmigo porque tú sabes que me encanta poder hablar contigo y además cuando se trata de Jesús y lo que Dios ha hecho. Así que nos vemos en un próximo episodio, Una Voz Podcast. Bye.